La enterré viva, querido oyente. Con estas manos que ahora tiemblan por la artritis, cavé un hoyo de 2 metros en el patio trasero de nuestra casa, mientras Tainá gritaba dentro del ataúd casero que había construido especialmente para ella. Podía escuchar sus súplicas ahogadas, sus uñas arañando la madera desde adentro, pidiendo perdón por todo lo que había hecho. Pero después de 40 años aguantando sus traiciones, ya no había perdón posible. «Esto es por mamá», le grité al cajón antes de tirar la primera palada de tierra. «Y esto es por todos los años que me robaste». Sus gritos se fueron apagando lentamente hasta que solo quedó el silencio y la satisfacción de saber que nunca más podría lastimar a nadie. Soy Áurea Ribeiro, tengo 68 años y llevo 7 años pudriéndome en esta cárcel de Salvador. Todo Bahía me conoce como la hermana asesina de Pelourinho, la mujer que mató a su propia sangre por celos de herencia. Los periódicos dijeron que había perdido la razón por dinero, que era una vieja avara que no soportaba compartir. Mentiras baratas para vender más ejemplares. Quiero agradecer a los dueños de este canal por permitirme contar mi versión antes de que estos pulmones enfermos me lleven con mi hermana al infierno, donde la espero. Sé que muchas de ustedes ya apagaron el video, horrorizadas de que alguien pudiera hacer eso a su propia hermana. Pero quédense, queridas amigas, porque lo que van a escuchar las va a cambiar para siempre. Durante 60 años viví a la sombra de Tainá. Ella era 3 años menor que yo, pero desde niñas fue la favorita de todos, de papá, de mamá, de los vecinos, de los maestros. Tainá era la bonita, la inteligente, la carismática. Yo era la hermana mayor invisible, la que cuidaba la casa mientras ella brillaba en las fiestas. Cuando éramos niñas, mamá siempre me decía: «Áurea, tú tienes que cuidar a tu hermana, es tu responsabilidad». Y yo obedecía como la buena hija que era. Le daba mi comida cuando ella tenía hambre, le prestaba mi ropa cuando quería verse bonita, hacía sus tareas cuando ella prefería jugar. «Qué buena hermana eres», me decían los adultos, como si fuera un premio de consolación por no ser tan especial como Tainá. Los años pasaron y nada cambió. Tainá se casó a los 18 con un hombre rico de Salvador. Se fue a vivir a una mansión en Barra, mientras yo me quedé cuidando a nuestros padres enfermos. Ella venía de visita una vez al mes, siempre elegante, siempre con regalos caros, siempre siendo la hija perfecta durante 2 horas. «¿Cómo está Áurea?», preguntaba papá cada vez que Tainá se iba. «Bien, papá», yo respondía, fingiendo que no me dolía que él solo se acordara de mí después de que su hija favorita se fuera. Cuidé a mis padres durante 20 años. Mamá con diabetes, papá con el corazón malo. Abandoné mi trabajo de costurera, nunca me casé, nunca tuve hijos. Mi vida entera giraba alrededor de inyecciones de insulina, pastillas para el corazón, citas médicas interminables. Mientras tanto, Tainá vivía su vida de reina en Salvador. Tenía 3 hijos hermosos, una casa en la playa, viajes a Europa. Sus fotos aparecían en las revistas de sociedad. La distinguida señora Tainá Cavalcanti en el baile de caridad. La elegante empresaria Tainá Ribeiro inaugurando su boutique. Cuando papá murió hace 10 años, dejó un testamento claro. La casa familiar era para mí, que había sacrificado todo por cuidarlo. Sus ahorros se dividirían en partes iguales entre las 2 hermanas. Pero Tainá no estaba conforme. «No es justo», me dijo en el funeral, vestida de negro de pies a cabeza, pero sin una sola lágrima en los ojos. Papá no estaba bien de la cabeza al final. Ese testamento no representa su verdadera voluntad. Papá estaba perfectamente lúcido cuando lo escribió, le respondí. El abogado puede confirmarlo. El abogado es tu amigo, me acusó. Ustedes conspiraron para robarme mi herencia. Mi herencia. Como si ella hubiera pasado ni un día cuidando a nuestros padres. Durante los meses siguientes, Tainá contrató abogados para impugnar el testamento,
Gastó más dinero en honorarios legales del que hubiera recibido si hubiera aceptado la división original. Pero no era por dinero, querido oyente, era por orgullo. Tainá no soportaba que por una vez en la vida yo hubiera recibido algo que ella no tenía. La batalla legal duró 3 años. 3 años de audiencias, declaraciones, peritos psiquiátricos tratando de probar que papá tenía demencia cuando hizo el testamento. Yo tuve que vender las joyas de mamá para pagar mi abogado. Tuve que hipotecar la casa que papá me había dejado. Al final, el juez falló en mi favor. El testamento era válido. La herencia se mantendría como papá había dispuesto, pero Tainá no se dio por vencida. «Esto no se acaba aquí», me dijo después de la sentencia, con una mirada que me dio escalofríos. «Vas a ver lo que es bueno». Y cumplió su amenaza, querida amiga, de maneras que ni mi peor pesadilla podría haber imaginado. Empezó hablando mal de mí por todo el pueblo. Les contaba a los vecinos que yo había manipulado a papá en sus últimos años, que lo había aislado de ella para quedarme con todo. Inventó historias sobre supuestos maltratos, negligencia médica, chantaje emocional. «Áurea mató a mi padre de la pena», le decía a quien quisiera escuchar. Lo obligó a cambiar el testamento amenazándolo con dejarlo en un asilo. La gente empezó a mirarme diferente. Susurraban cuando pasaba por la calle, me evitaban en el mercado. Algunos hasta me gritaban cosas: asesina, ladrona, mala hija. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando Tainá decidió atacar directamente mi sustento. Yo había vuelto a trabajar como costurera después de la muerte de papá, haciendo vestidos para las señoras del pueblo. Era lo único que sabía hacer, mi única forma de ganar dinero para mantener la casa. Tainá fue casa por casa, cliente por cliente, inventando mentiras sobre mi trabajo, que usaba telas baratas y cobraba como si fueran caras, que no cumplía con las fechas de entrega, que había arruinado vestidos de novia con mi negligencia. En 6 meses perdí todos mis clientes. Señoras que habían confiado en mí durante décadas, de repente cancelaban pedidos, me devolvían trabajos a medio terminar, se negaban a pagarme lo que me debían. «¿Por qué me haces esto?», la confronté una tarde cuando la encontré saliendo de la casa de doña Conceição, mi mejor cliente. «¿Hacerte qué?», me respondió con esa sonrisa falsa que conocía desde niña. «Yo solo estoy protegiendo a las pobres señoras de tu trabajo de mala calidad. Sabes que eso es mentira». «¿Mentira?». Como que papá estaba lúcido cuando cambió el testamento, me dijo, y se rió de una manera que me heló la sangre. Sin ingresos, no podía pagar la hipoteca de la casa. El banco empezó el proceso de remate. En menos de un año iba a perder lo único que papá me había dejado. Pero Tainá tenía un plan para eso también. «Te propongo algo», me dijo una mañana, apareciendo en mi puerta vestida como una reina. «Te compro la casa por la mitad de lo que vale. Así puedes pagar el banco y te queda algo para rentar un apartamentico». «¿La mitad de lo que vale?». Es una oferta generosa, considerando que está hipotecada, y nadie más va a querer comprarla después de todos los rumores sobre lo que pasó aquí. Me respondió con esa falsa preocupación que usaba para disfrazar su crueldad. «¿Qué rumores?». «Que maltrataste a nuestros padres, que los dejaste morir solos mientras tú te emborrachabas. Ya sabes cómo es la gente del pueblo, les encanta el chisme». Rumores que ella misma había esparcido, por supuesto. Esa noche me quedé despierta pensando en 40 años de humillaciones. 40 años siendo la hermana del segundo plano, mientras Tainá se llevaba todo. El amor de los padres, la admiración de la gente, la vida que yo había soñado. Y ahora quería robarme lo último que me quedaba. La casa donde había nacido, donde había cuidado a nuestros padres, donde guardaba los únicos recuerdos felices de mi vida. Pero lo que más me dolía no era la casa, querido oyente. Lo que más me dolía era darme cuenta de que mi propia hermana, mi propia sangre,
había orquestado cuidadosamente mi destrucción. No por necesidad, no por desesperación, por puro sadismo, porque Tainá no necesitaba mi casa ni mi dinero. Tenía más de lo que podía gastar en toda su vida. Lo que quería era verme arruinada, humillada, sin nada. Quería verme morir sola y en la miseria, como castigo por haber sido la hija que se quedó en casa mientras ella se fue a brillar en el mundo. Y ahí fue cuando supe, querida amiga, que no podía dejar que eso pasara, que después de una vida entera aguantando, ya era hora de que Tainá pagara por todo el daño que había causado. La invité a cenar una noche, diciéndole que había decidido aceptar su oferta por la casa. Tainá llegó radiante, creyendo que había ganado la última batalla. Pero esa noche no hablamos de casas ni de dinero. Esa noche hablamos de algo mucho más importante: la verdad sobre lo que realmente había pasado durante todos estos años. Tainá llegó esa noche como si fuera una celebración. Traía una botella de champán francesa y vestía un traje blanco que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Hermana querida, me dijo con esa sonrisa falsa, besándome las mejillas como si fuéramos amigas de toda la vida. Qué inteligente decisión tomaste. Vas a ver qué es lo mejor para las dos. Le preparé su comida favorita, moqueca de camarón como la hacía mamá. Tainá comió con apetito, hablándome de sus planes para remodelar la casa, de cómo iba a convertirla en una casa de verano para sus hijos. Va a quedar preciosa, me decía mientras masticaba. Voy a tirar esas paredes viejas, cambiar los pisos, poner una piscina donde está el jardín de mamá. El jardín donde mamá pasó sus últimos años plantando flores, porque ya no podía caminar mucho. El jardín que yo regaba cada mañana manteniendo vivas sus plantas como un altar a su memoria. ¿Y los recuerdos?, le pregunté. ¿Qué recuerdos?, se rió. Esta casa está llena de tristeza áurea, muerte, enfermedad, sacrificio. Hay que renovarla completamente para que tenga energías positivas. Sacrificio. Dijo esa palabra como si fuera algo sucio, algo de lo que había que deshacerse. Tainá, le dije cuando terminó de cenar, ¿tú alguna vez te sentiste culpable? ¿Culpable de qué? De haberme dejado sola con toda la responsabilidad, de haberte ido a vivir tu vida mientras yo me quedé aquí cuidando a nuestros padres. Tainá tomó un sorbo de champán y me miró como si la pregunta fuera absurda. ¿Culpable? ¿Por qué iba a sentirme culpable? Cada quien toma sus decisiones en la vida, Aurea. Yo elegí ser exitosa. Tú elegiste ser una mártir. ¿Elegí? Por supuesto que elegiste, me respondió con esa condescendencia que conocía desde niña. Nadie te obligó a quedarte aquí. Pudiste haberte casado, pudiste haber tenido hijos, pudiste haber hecho algo con tu vida. Pero preferiste quedarte aquí lamentándote y culpando a otros por tus fracasos. Me quedé porque alguien tenía que cuidar a nuestros padres. Podíamos haber contratado una enfermera. Me respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Yo siempre estuve dispuesta a pagar por cuidadores profesionales. Pero tú insististe en hacerlo personalmente porque te gustaba el papel de víctima. ¿Te gustaba el papel de víctima? Sí, Aurea. Siempre te gustó quejarte, hacerte la mártir, conseguir lástima de la gente. Pobrecita Aurea se sacrificó por sus padres. Te encantaba esa atención. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hermana realmente creía que yo había elegido renunciar a mi vida por placer, que 40 años de sacrificios habían sido un capricho mío para conseguir atención. ¿Y qué hay del testamento?, le pregunté. ¿También fue culpa mía que papá me dejara la casa? Obviamente, me respondió sin inmutarse. Tú lo manipulaste cuando estaba vulnerable. Te aprovechaste de su enfermedad para convencerlo de que yo era una mala hija porque no vivía aquí. Es una táctica clásica de manipulación emocional. Papá nunca dijo que fueras una mala hija. No hacía falta que lo dijera.
Tú se lo metiste en la cabeza poco a poco, día tras día. Mira cómo Tainá nunca viene. Qué lástima que esté tan ocupada con su vida elegante. Por suerte me tiene a mí que nunca la abandono. Lavado de cerebro puro. Tainá terminó su copa de champán y se sirvió otra. Estaba relajada, disfrutando de lo que creía era su triunfo final. Pero ya no importa, continuó. Al final todo se acomodó como debía ser. Yo me quedo con la casa que siempre debió ser mía. Tú aprendes que las acciones tienen consecuencias. ¿Todos contentos? ¿Todos contentos? Bueno, tú tal vez no, se rió. Pero es el precio que tienes que pagar por 40 años de mezquindad. Mezquindad. Esa fue la palabra que rompió el último hilo de control que me quedaba. ¿Mezquindad? Repetí, sintiendo cómo la rabia me hervía por dentro. Sí, Aurea, pura mezquindad. Nunca pudiste soportar que yo fuera más exitosa, más bonita, más querida. Entonces decidiste quedarte aquí jugando a la mártir para conseguir el cariño de papá y mamá. Y funcionó, ¿verdad? Al final conseguiste que papá se sintiera tan culpable que te dejó todo a ti. ¿Y los rumores que esparciste sobre mí? ¿Rumores? Puso cara de inocente. Yo solo conté la verdad, que manipulaste a un hombre enfermo para robarte su herencia. La gente tiene derecho a saber qué clase de persona eres realmente. ¿Y mis clientes? Oh, eso, se rió abiertamente. Bueno, también tenían derecho a saber que estaban pagando por el trabajo de una costurera resentida que odia a las mujeres exitosas. No era personal, Aurea. Era proteger a la comunidad. Ahí entendí completamente la magnitud de la crueldad de mi hermana, querido oyente. No había sido un arranque de rabia por la herencia. Había sido una campaña sistemática, calculada, diseñada específicamente para destruirme. Y lo peor de todo, disfrutaba cada segundo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Me dijo Tainá, sirviéndose más champán. Que pudimos haber sido amigas. Si tú hubieras aceptado desde el principio que yo era la hermana exitosa y tú eras la hermana cuidadora, habríamos tenido una relación hermosa. Pero tu envidia lo arruinó todo. Mi envidia. Según Tainá, yo tenía envidia de la hermana que me había abandonado con todos los problemas familiares. ¿Quieres saber un secreto? Me preguntó, inclinándose hacia mí con los ojos brillantes por el alcohol. Papá sabía que yo no lo visitaba mucho. ¿Y sabes qué me dijo la última vez que hablé con él? Tainá, tú tienes razón de vivir tu vida. Al menos una de mis hijas va a ser feliz. Eso es mentira. ¿En serio crees que papá quería que tú fueras una solterona amargada toda la vida? Se rió. Él sabía que yo era la hija inteligente, la que había salido adelante. Tú eras solo, la de repuesto, la que se quedó porque no tenía más opciones, la de repuesto. 40 años de mi vida resumidos en esas 3 palabras. Me levanté de la mesa y fui a la cocina, supuestamente a traer el postre. Pero en lugar del flan que había preparado, tomé el cloroformo que había comprado esa mañana en la farmacia. ¿Qué tardas tanto?, me gritó Tainá desde el comedor. Ya voy, le respondí, empapando un trapo con el líquido. Regresé al comedor por detrás de su silla. Tainá estaba revisando su teléfono, probablemente calculando cuánto valía la casa. Puse el trapo sobre su nariz y boca. Se resistió por unos segundos, tratando de quitarse mis manos, pero el cloroformo actuó rápido. En menos de un minuto estaba inconsciente. La arrastré hasta el sótano, donde había estado preparando todo durante semanas. Había construido un cajón de madera, no muy diferente a un ataúd, pero con agujeros pequeños para que entrara un poco de aire, suficiente para mantenerla viva unas horas no más. Cuando Tainá despertó, ya estaba dentro del cajón con la tapa cerrada. ¿Dónde estoy?, gritó, y pude escuchar el pánico en su voz. Aurea, ¿qué está pasando? Estás recibiendo lo que te mereces, le respondí desde afuera. Esto es una locura. Suéltame ahora mismo. ¿Por qué debería soltarte? Tú nunca me soltaste.
Durante 40 años me tuviste prisionera en esta casa, cuidando a nuestros padres mientras tú vivías tu vida perfecta. Eso fue tu elección. No, Tainá, fue mi deber, un deber que tú nunca quisiste asumir. Te juro que si me sueltas podemos arreglar esto, gritaba mientras golpeaba la madera desde adentro. Puedes quedarte con la casa, no voy a comprarla, perdóname, perdóname. Después de 40 años, finalmente me estaba pidiendo perdón, pero ya era demasiado tarde. Si me das un me gusta y te suscribes apretando ese botón negro que dice suscribirse, estarás ayudando a este canal a traer más relatos impactantes de mujeres que hemos sido empujadas al límite. Porque lo que te voy a contar ahora, querida oyente, va a hacer que entiendas por qué el jurado se horrorizó cuando escuchó los detalles de lo que le hice a mi hermana esa noche. Cargué el cajón hasta el patio trasero, donde había estado cavando durante días el hoyo perfecto. 2 metros de profundidad, justo detrás del rosal de mamá. Tainá seguía gritando desde adentro, prometiéndome dinero, perdón, lo que yo quisiera con tal de que la soltara. Aurea, por favor, somos hermanas, la misma sangre. La misma sangre que tú despreciaste durante 40 años, le respondí mientras empujaba el cajón hasta el borde del agujero. El hoyo estaba perfecto. Había calculado las dimensiones exactas para que el ataúd casero encajara como un guante. Durante semanas había estado removiendo la tierra poco a poco, de noche, para que los vecinos no sospecharan nada. «¡No puedes hacerme esto!», gritaba Tainá, y podía sentir cómo luchaba desesperadamente dentro del cajón. «Tengo hijos, tengo una familia». «¿Y yo qué tengo?», le grité de vuelta. «¿Qué me dejaste a mí después de arruinar mi vida? Te dejo la casa, te doy dinero, lo que quieras. Lo que quiero es que pagues por todo lo que me hiciste». Empujé el cajón y cayó al fondo del hoyo con un ruido sordo. Los gritos de Tainá se escuchaban amortiguados pero aún desesperados. «¡Aurea! ¡No me dejes aquí! ¡Por favor!». Tomé la primera palada de tierra y la tiré sobre el cajón. «Esto es por mamá», le grité. «Por todas las veces que no viniste a verla cuando estaba enferma». Otra palada. «Esto es por papá, por todas las veces que lo decepcionaste». Los gritos de Tainá se fueron volviendo más histéricos. Podía escuchar cómo arañaba la madera desde adentro, tratando desesperadamente de salir. «Esto es por todos los años que me robaste», continué tirando tierra. «Por todas las oportunidades que sacrifiqué mientras tú vivías como una reina». Palada tras palada, los gritos se fueron haciendo más débiles. No porque Tainá se estuviera calmando, sino porque la tierra los estaba ahogando. «Esto es por todos los rumores que inventaste sobre mí», seguía hablándole mientras trabajaba. «Por todas las mentiras que dijiste para destruir mi reputación». Cuando llevaba la mitad del hoyo lleno, los gritos pararon completamente. Solo se escuchaba un golpeteo débil, irregular, como si Tainá ya no tuviera fuerzas para gritar, pero siguiera luchando. «Esto es por tratarme como si fuera tu sirvienta toda la vida», continué, «por hacerme sentir que no valía nada». El golpeteo se fue haciendo más espaciado, más débil, hasta que finalmente paró del todo. Terminé de llenar el hoyo en silencio. Apisoné bien la tierra, planté flores nuevas encima, regué todo para que pareciera que siempre había estado así. Cuando amaneció, no quedaba ni rastro de lo que había pasado. Durante 3 meses viví en paz completa por primera vez en mi vida. Nadie preguntaba por Tainá porque sus hijos pensaban que estaba de viaje en Europa, como hacía frecuentemente. Su esposo estaba acostumbrado a sus ausencias prolongadas. Pude dormir tranquila sabiendo que ya no había nadie tratando de destruir mi vida. Volví a trabajar como costurera. Algunos clientes regresaron cuando se dieron cuenta de que los chismes sobre mí eran mentira. Pero los hijos de Tainá empezaron a preocuparse cuando no pudieron contactarla por semanas. Reportaron su desaparición a la policía. La investigación llegó hasta mí inevitablemente. Era la última persona que había visto a Tainá con vida,
según las cámaras de seguridad del pueblo que la habían grabado llegando a mi casa esa noche. ¿De qué hablaron durante la cena?, me preguntó el detective Sampaio, un hombre joven con ojos inteligentes. De la venta de la casa, les respondí con la verdad a medias. Ella quería comprármela. ¿Y llegaron a algún acuerdo? No, yo decidí no vender. ¿Cómo reaccionó ella a esa decisión? Se molestó un poco, pero lo entendió. Pero el detective no era tonto. Había algo en mi historia que no le cuadraba. ¿Por qué Tainá habría desaparecido justo después de esa conversación? Empezó a investigar más profundo. Habló con los vecinos, con mis ex clientes, con gente del pueblo. Se enteró de toda la batalla legal por la herencia, de los rumores que Tainá había esparcido sobre mí, de cómo había arruinado mi negocio. Usted tenía muchas razones para estar resentida con su hermana, me dijo en su segunda visita. Resentida no, le respondí. Decepcionada, tal vez. Pero ella era mi hermana. Yo jamás le haría daño. Entonces, ¿dónde cree que puede estar? Tal vez se fue de viaje sin avisar. Siempre fue muy impulsiva. Pero una tarde, 6 meses después de la desaparición, trajeron perros rastreadores a la casa. Habían encontrado el carro de Tainá abandonado en una carretera a 50 kilómetros del pueblo, pero sin rastros de ella. Los perros fueron directamente al patio trasero, directamente al rosal de mamá. Empezaron a ladrar y a escarbar como locos. Creo que encontramos algo, dijo el detective Sampaio. Cuando desenterraron el cajón, Tainá aún estaba dentro, su cuerpo momificado, sus uñas rotas de tanto arañar, su cara congelada en una expresión de terror absoluto. Pero lo que realmente impactó a los investigadores no fue solo encontrarla enterrada viva. Fue lo que había dentro del cajón con ella. Había dejado notas. Docenas de notas escritas con su propia sangre en pedacitos de madera que había logrado arrancar. Notas donde confesaba todo lo que me había hecho durante años. Manipulé a todos contra Aurea, decía una. Inventé mentiras sobre ella por pura maldad. Traté de robarle su herencia porque no soportaba que por una vez tuviera algo que yo no tenía, decía otra. Arruiné su negocio deliberadamente para verla sufrir, confesaba en una tercera. Al principio pensé que había escrito esas notas para salvar su vida, para convencerme de que la perdonara. Pero después me di cuenta de la verdad. Tainá había pasado sus últimas horas enfrentando finalmente lo que realmente era. Una hermana cruel que había destruido a su propia familia por diversión. En el juicio, el fiscal leyó todas las notas en voz alta. El jurado escuchó cada confesión, cada admisión de culpa, cada detalle de cómo Tainá había orquestado sistemáticamente mi destrucción. La acusada enterró viva a su hermana, declaró el fiscal. Pero las propias palabras de la víctima revelan décadas de abuso psicológico y manipulación hacia la acusada. Mi abogado argumentó que había sido un crimen pasional, resultado de 40 años de abuso emocional, que yo había actuado en un estado de locura temporal después de escuchar a Tainá confesarme todas sus crueldades. Pero el jurado se horrorizó cuando escuchó los detalles. No por lo que Tainá me había hecho, sino por cómo había muerto. Las horas de terror encerrada en ese cajón, el aire escaseando poco a poco, la desesperación de sentir cómo la tierra caía sobre su ataúd improvisado. Ningún ser humano merece morir así, declaró la presidenta del jurado cuando anunciaron el veredicto. Sin importar lo que haya hecho en vida, me condenaron a 25 años de prisión por homicidio agravado. El juez dijo que entendía mis motivos, pero que no podía permitir que la gente enterrara viva a sus familiares, sin importar cuán justificada estuviera la rabia. Aurea Ribeiro actuó movida por décadas de abuso emocional, declaró en la sentencia. Pero eligió un método de ejecución que revela una crueldad calculada que no puede ser justificada. Pero yo no me arrepiento de nada, querido oyente. En los 7 años que llevo presa,
he dormido mejor que en toda mi vida anterior. No porque esté libre de Tainá, sino porque finalmente hice justicia. ¿Debía haberla matado más rápido? Tal vez. Una bala en la cabeza habría sido más misericordiosa. Pero Tainá no había sido misericordiosa conmigo durante 40 años. Había disfrutado cada segundo de mi sufrimiento. Había saboreado cada humillación que me causaba. Era justo que al final sintiera una fracción del terror que me había hecho sentir toda la vida. Las notas que escribió antes de morir son la prueba de que finalmente entendió lo que había hecho. En sus últimas horas, encerrada en la oscuridad, tuvo que enfrentar la verdad sobre sí misma, y esa verdad la atormentó más que la falta de aire. El jurado se horrorizó porque nunca habían visto a una hermana capaz de tanta crueldad, pero tampoco habían visto a una hermana capaz de tanto sadismo como Tainá. Durante el juicio, varios testigos confirmaron todo lo que ella había confesado en sus notas. Los rumores que había inventado, las mentiras que había esparcido, la campaña sistemática para destruir mi reputación. Tainá Ribeiro era una mujer envidiosa y manipuladora, testificó una de mis ex clientas. Nos mintió a todas sobre Áurea para arruinar su negocio. Siempre supo que su hermana se había sacrificado por sus padres, declaró una vecina. Pero le daba placer verla sufrir por eso. Incluso algunos de sus propios amigos de Salvador testificaron sobre su verdadera personalidad. Tainá disfrutaba contando cómo había logrado que Áurea perdiera todos sus clientes, declaró una de sus amigas de la alta sociedad. Se reía hablando de lo fácil que era manipular a la gente del pueblo contra su hermana. Pero nada de eso importó para el veredicto. El jurado solo pudo ver las horas de agonía que Tainá había sufrido antes de morir. No pudieron ver los 40 años de agonía que yo había sufrido viviendo, y tal vez tienen razón. Tal vez ningún ser humano merece morir enterrado vivo, luchando por respirar, arañando madera hasta sangrarse los dedos. Pero tampoco ningún ser humano merece vivir 40 años siendo destruido sistemáticamente por su propia familia. Al final, Tainá y yo terminamos iguales, dos hermanas que se lastimaron mutuamente hasta la muerte. La diferencia es que ella tuvo 40 años para disfrutar de su crueldad. Yo solo tuve una noche. Gracias por escucharme hasta el final, querida oyente. Si este relato te impactó, dame un me gusta y suscríbete. Así ayudas a que este canal siga dando voz a mujeres que hemos enfrentado traiciones familiares que destrozan el alma. Déjame en los comentarios si has vivido situaciones similares con hermanos que se aprovecharon de tu bondad. Perdóname si este video fue muy duro, pero hay verdades que se tienen que contar completas. Perdóname si a veces me emociono. Son heridas que nunca van a sanar completamente. Perdóname, pero necesitaba que alguien supiera que no todos los crímenes familiares nacen del odio gratuito. Gracias por acompañarme en esta confesión. Y recuerda, la familia que te lastima a propósito es peor que cualquier enemigo, porque te desarma con el amor antes de atacarte.